Agenda y conversatorio. La Constitución de 1993, análisis y perspectivas en sus primeros 30 años. Participan Trilce Gabriela Valdivia Aguilar, docente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo. Marco Tulio Falconi Picardo, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica de Santa María. Óscar Jove Quimper, profesor de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Alex Ulloa Ibáñez, director académico del Centro de Estudios Constitucionales. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alex Ulloa, director académico del SEC, y a nombre del Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales, se les da la más cordial bienvenida a la presente actividad académica que el día de hoy nos acoge en la hermosa ciudad de Arequipa. Por ello que, al ser un evento académico descentralizado, recibe el nombre de Agenda Constitucional. Nuestro director general del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado Elder Domínguez Haro, me ha solicitado agradecerle a los presentes y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Él me indica que hubiera estado encantadísimo de estar presente el día de hoy para dar las palabras inaugurales, como así se había quedado en algún momento, pero por cumplir labores jurisdiccionales de su cargo, no podrá acompañarnos. No obstante ello, continuamos con la presente actividad académica. Agradecemos inmensamente a las diferentes universidades que hoy nos acompañan, a la profesora Trilce Valdivia, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica San Pablo, al doctor Marco Falconi Picardo, decano de la Universidad Católica Santa María, y al doctor Óscar Jove, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional San Agustín. El presente conversatorio se denomina La Constitución de 1993, diálogo a los 30 años de vigencia de la misma. Vamos a separarlo en 3 bloques, vamos a conversar un poquito de cómo es este producto académico del Centro de Estudios Constitucionales. Esto es un diálogo en torno a un tema relevante, lo vamos a separar en 3 bloques. El primer bloque vamos a conversar un poco sobre el contexto histórico en el cual se dio la Constitución de 1993. En el segundo bloque vamos a conversar acerca de la parte dogmática de la Constitución de 1993 y concluimos con un tercer bloque dialogando acerca de la parte orgánica de nuestra norma suprema. Vamos a poder ver sus fortalezas, ya que es una carta constitucional que ya dura muchos años, es algo inusual en la historia constitucional del país, muy pocas veces visto, y por la cual han atravesado ya varios presidentes de la República. Cada uno de los participantes vamos a tener alrededor de 4 o 5 minutos para dar nuestros puntos de vista en relación a cada bloque. Entonces vamos a iniciar, y permítanme con la venia de los presentes, ser quien dé las primeras palabras para poder darle un poco de contexto a la actividad académica, ya que es un producto académico diferente que trae el Centro de Estudios Constitucionales. Reiteramos que este primer bloque vamos a conversar brevemente sobre el contexto histórico de la Constitución de 1993. Y yo quería traer a colación una norma trascendental que se dio el 6 de abril de 1992. Claro, muchos dirán, ¿y por qué no mencionó el 5 de abril? Porque si bien el 5 de abril se dio el autogolpe de Estado, el 6 de abril se dio el decreto ley 25.418. Y lo estoy leyendo porque quisiera ser exacto con los artículos que este decreto ley se precisaron para ver el contexto del mismo.
denominado Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Con este decreto ley, el entonces presidente Alberto Fujimori y quienes fueron sus ministros, de alguna manera trataron de darle alguna legitimidad normativa al autogolpe de Estado del 5 de abril. Y para ello basta con leer este primer artículo de esta norma, y que se los leo textualmente. El presidente constitucional de la República, entiéndense el señor Alberto Fujimori, instituye transitoriamente el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, el mismo que se dicta conforme a los alcances del presente decreto. El artículo segundo señala, constituye objetivo fundamental de este Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional la reforma institucional del país. Y me detengo ahí porque este pues era uno de, digamos, de las causas, entre comillas, por las cuales se tomó la decisión de dar el autogolpe. Señálase, reforma institucional del país. Recordemos, en esos momentos, 5 de abril de 1992, para el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República lo habían calificado como obstruccionista y al Poder Judicial lo habían calificado como corrupto e ineficiente. Es decir, el gobierno del señor Alberto Fujimori no tenía una relación de diálogo, una relación de gobierno con los otros poderes del Estado. Y atravesábamos por una fuerte crisis económica y una fuerte crisis en lo social, donde existía aún remanentes del terrorismo. Entonces, se dieron algunas circunstancias que desde el punto de vista del señor Fujimori fueron ideales para poder dar el autogolpe de Estado. Y miren lo que señala esta ley. Dicha reforma busca establecer las siguientes metas: proponer la modificación de la Constitución política para que el nuevo instrumento resultante sirva de motor eficaz para el desarrollo. Es decir, no se creía en la Constitución del 79. La Constitución del 79 era básicamente un obstáculo para que se implementen ciertas políticas desde el punto de vista de ese gobierno y se pueda dar lo que hoy conocemos como la Constitución del 93. Recordemos nada más que la Constitución del 79, por ejemplo, se da a través de una asamblea constituyente, donde los diferentes partidos políticos llegan a consensos. Estaba Acción Popular, estaba el PPC, estaba el APRA, ¿no? Y el APRA, pues, don Víctor Raúl Ayala Torre era quien presidía la Asamblea Constituyente. Es decir, la Constitución del 79 fue producto del diálogo de diferentes puntos de vista político. No ocurre ello con la Constitución del 93, que fue producto de la conceptualización que tuvo en ese entonces el Congreso Constituyente Democrático y que se instaura por la presión mediática internacional que le exigían el restablecimiento del sistema democrático al Perú. Y fue por ello que un Congreso Constituyente donde la mayoría fujimorista y donde no participaron algunas fuerzas políticas que sí participaron en la Constitución del 79, pudieron dar fruto a un borrador. Este CCD, recordemos, cumplía dos funciones. Una primera función como un legislador ordinario y una segunda función era la de dar la carta, una nueva constitución, ¿no? Una nueva constitución. Entonces, el 6 de abril, de alguna manera, buscó a través de este decreto ley
de Ley de Emergencia y Reestructuración Nacional, legitimar, hasta donde se podía legitimar, el autogolpe de Estado del señor Alberto Fujimori. Y yo con ello creo que lo dejo para que podamos seguir dialogando acerca del contexto histórico. Si me permiten, voy a darle el uso de la palabra a la doctora Trilce Valdivia. Muchas gracias, doctor Ulloa, y muy agradecida por la invitación del Tribunal Constitucional y de estar aquí con tan prestigiosos profesores de la región y a nivel nacional. Bueno, algunos comentarios con relación a lo señalado, ¿no? El contexto histórico del surgimiento de la Constitución de 1993. A mí me gustaría comentar básicamente dos puntos, ¿no? Un primer punto, el papel que siempre juegan los organismos internacionales y otros países en los procesos de cambio, de reforma constitucional, ¿no? Ese un primer punto para ese comentario breve. Y un segundo punto tiene que ver con muchas veces la validez o la vigencia, ¿no?, de la legislación emitida durante ese interregno, ¿no?, entre el momento del quiebre constitucional y el surgimiento nuevamente del orden constitucional, donde hay un tiempo que hay derecho legislado, y cuál es el estado de este derecho legislado, ¿no?, que ha surgido, de hecho, como pregunta ante el Tribunal Constitucional en varias ocasiones. Entonces, primero con los procesos de cambio constitucional, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a que un proceso de cambio constitucional esté muy relacionado a lo que es una revolución, ¿no? O en todo caso que parta del deseo del pueblo de modificar el texto constitucional, de cambiar el texto constitucional, cuando se entiende que este texto constitucional ya no está sirviendo como esa base, como ese pacto político que logra la cohesión de la sociedad. Este pacto político, en lugar de cohesionar a la sociedad, resquebraja a la sociedad, no da solución a los principales problemas en lo que es la regulación del poder o en lo que puede ser el reconocimiento y garantía de derechos, ¿no? Entonces el pacto constitucional está agotado, ¿no? Está debilitado, ya no da ese espacio. Pero lo cierto es que en muchos procesos constitucionales la realidad no es esa, es decir, las constituciones no, o la reforma constitucional, la reforma total de la Constitución, no necesariamente está relacionada a la necesidad, ¿no?, del pueblo, de la manifestación, de la revolución de una nueva Constitución. En otros contextos podemos ver sociedades en una abierta crisis, ¿no?, de desconocimiento del texto constitucional y de intervenciones de poderes externos para intentar dar solución a esa problemática, ¿no? Lo podemos ver en Medio Oriente, ¿no?, la famosa primavera árabe, ¿no?, población que más que renegar de sus textos constitucionales, renegaban de los gobiernos vigentes, es decir, renegaban de las autoridades, no necesariamente renegaban del texto constitucional, renegaban de las autoridades que los gobernaban. Y muchas veces estas circunstancias, ¿no?, que generan escaladas de violencia en muchos países, terminan desembocando en intervenciones internacionales, ¿no?, de comisiones especiales, de Naciones Unidas, ¿no?, y también, por supuesto, de gobiernos poderosos dentro de la región que manifiestan un compromiso por la democracia, como es el caso de los Estados Unidos de América, ¿no?, que principalmente en el contexto de la primavera árabe ha tenido una intervención, ¿no? O caso de países que no querían cambiar su constitución, como es por ejemplo el caso de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, forzado, obligado a modificar su constitución e incluso a incluir dentro de su constitución una cláusula de prohibición de hacer la guerra, ¿no? O sea, como cláusulas que no necesariamente el pueblo japonés tenía, ¿no?, una aprobación, pero que han sido constituciones impuestas, ¿no? Entonces, creo que esa es una realidad que hay que también que observar, ¿no? Están las constituciones que son fruto de esa voluntad, podríamos llamar una voluntad revolucionaria, pero por otro lado, constituciones que vienen impuestas por las circunstancias políticas, por las circunstancias sociales y donde claramente hay una injerencia de los poderes externos, ¿no? Lamentablemente, no siempre estas constituciones impuestas llegan a un buen puerto, porque una constitución impuesta quizás sea lo más alejado de una constitución, porque una constitución debe ser ese pacto que conglomera a toda la ciudadanía.
¿no? Y una constitución impuesta claramente pues no sirve o no responde a esa necesidad de ese pacto social de convivencia, ¿no? Entonces, eso sobre el primer punto. Y en el caso ya de la Constitución de 1993, creo que no podríamos asemejarla o al proceso constituyente, no necesariamente podríamos asemejarlo al caso de una constitución impuesta, ¿no? Pero sí el caso de un resquebrajamiento del orden constitucional, donde la población afectada por la época del terrorismo, afectada por la grave crisis económica, quizá podríamos llamar, tuvo un momento de ceguera democrática, ¿no? O sea, aceptó el golpe y las consecuencias que él mismo iba a traer, ¿no? Pero fueron unas circunstancias sociales, creo, muy particulares que lo permitieron. Y en un segundo caso, ya con relación a la validez de la legislación que se emite durante estos gobiernos de facto en el interregno entre lo no constitucional y lo constitucional, ya en varias ocasiones el Tribunal Constitucional se ha pronunciado que en nuestro ordenamiento al menos lo que se ha aplicado es una teoría de la continuidad, ¿no? Los decretos leyes emitidos no han sido invalidados al momento que ha regresado el Estado de Derecho, sino que se entiende que han continuado en su vigencia e incluso ya si se considera que estos decretos leyes mantienen un vicio de inconstitucionalidad, han podido ser cuestionados ante la instancia competente, que es en este caso el tribunal, ¿no? Me gustaría hacer ese comentario en esos dos sentidos. Gracias. Muchas gracias, doctora Valdivia. Quizás un poquito siguiendo la hilación de la doctora para hacer el uso de la palabra al doctor Falconi, hablaba la doctora de constituciones impuestas. Tan solo quisiera, y que no es necesariamente el caso de la Constitución del 93, quisiera preguntarle, o si usted lo tiene bien, doctor Falconi, alguna de sus opiniones en relación a la Constitución del 93, que fue producto de una legitimación a través de un referéndum, donde ganó el sí al no por 52 a 48% dentro de este primer bloque del contexto histórico. Muy agradecido al doctor Alex Ulloa, director del Centro de Estudios Constitucionales, y por supuesto al director, el doctor Elder Domínguez, y al Tribunal Constitucional por haber tenido el acierto de organizar este tipo de eventos, que por supuesto son muy importantes para todas las personas, y en forma muy especial veo que aquí están los jóvenes, que son los que tienen que hacer el cambio, a los cuales te felicitamos por su participación. Efectivamente, dentro del contexto histórico, lamentablemente hubo una crisis económica muy grande, y reconocida por el propio expresidente Alan García después de su gobierno. Hubo mucha corrupción y descontento, que por supuesto eso hoy día también lo estamos viviendo. El problema principal del Perú es la falta de institucionalidad o debilidad institucional, que ese es un problema absolutamente serio. Hay que reconocer que en el caso del expresidente Alberto Fujimori tuvo una política antisubversiva bastante eficaz, realmente casi redujo por completo el terrorismo. Y por supuesto siempre se critica al Congreso, ¿no? Al Congreso. La verdad es que, como veníamos comentando antes, un Congreso, por muy malo que sea, siempre será mejor a no tener Congreso. Eso lo tenemos completamente claro. Y nosotros sabemos que justamente es uno de los poderes que es el contrapeso del Ejecutivo. Sobre este tema, que es sumamente importante, se dijo que cuando se aprobó el referéndum el 29 de octubre de 1993, 97. Entonces, ¿qué es lo que pasó en la aprobación del referéndum? Dijeron, ha habido fraude. No ha habido fraude porque, claro, cuando nosotros hablamos de solamente de dos posiciones, especialmente aquí para nuestros distinguidos alumnos, si es 52-48, ¿por cuánto ha ganado? Si le preguntamos a una persona que no estudia Derecho o Ciencia Política, dice ha ganado por 4. Falso. Porque cuando solamente son dos, si nosotros le quitamos 2 al que tuvo 52, quedan 50, y de abajo sube, necesariamente tendría que subir los dos. Entonces solamente hay 2, ¿no? Si hubiera un tercero, evidentemente sí habría esa diferencia. O sea, la primera observación que se dijo de los que no participaron, los que estaban en desacuerdo, dijeron, aquí ha habido fraude, se ha aprobado vía referéndum, en forma absolutamente regular, la Constitución de 93, que justamente fue promulgada y publicada el 29 de diciembre.
Ya después se dio una ley, se retiró formalmente la firma del expresidente Alberto Fujimori. Y entonces, ¿por qué se dio, digamos, el golpe de Estado? Se dijo que era necesario cerrar el Congreso del golpe de Estado. Ya después los organismos internacionales dijeron de que el Congreso peruano no implicaba el hecho de que las dos cámaras se redujeran a solo una cámara, sin embargo los gastos, o sea, se mantenían iguales, ¿no? Entonces ahí esa no era la justificación. Nosotros en ningún caso, como ustedes, alumnos de Derecho y de Ciencia Política, y esperamos que muy pronto no solamente sean politólogos o abogados, sino que sean políticos. La participación de los jóvenes es sumamente importante y tenemos la obligación moral de participar si es que queremos cambiar este país, ¿no? Entonces, Manuel González Prada decía, los viejos a la tumba. Bueno, por lo menos yo que soy más viejito, porque acá todavía son jóvenes los que están participando en el panel, y los jóvenes a la obra o a la tumba, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que hacer, participar activamente y evitar justamente que se vuelvan a repetir estos actos. En ningún caso es justificable decir estamos en crisis económica, hay corrupción, hay descontento, y crisis institucional y un Congreso desaprobado. Por lo tanto, vamos a dar un autogolpe. Eso es inaceptable. Lo que pasó con el expresidente Castillo, que evidentemente cometió delito. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que ustedes, los jóvenes cronológicamente, y nosotros, los viejitos, pero que tenemos juventud, porque la juventud es un estado mental, tenemos que participar y luchar por mejorar la situación que se presente en el país, ¿no? Entonces, en esa medida, nosotros esperamos que nunca más se repitan estos lamentables actos golpistas como los que hubo en el país, ¿no? Y que si se produjera, deben ser sancionados ejemplarmente para justamente disuadir a los malos peruanos que pretendan eso. Gracias. Muchas gracias, doctor Falconi. Tener la calidad de expositor y moderador me permiten estas licencias para poder de alguna manera encaminar este diálogo, y quisiera preguntarle al profesor Jove lo siguiente. Mire, con la Ley de Emergencia y Reconstrucción Nacional 6 de abril del 92, hasta el momento que se promulga la Constitución del 93, hubo una suspensión, ¿cierto?, de la Carta del 79. Recientemente, el profesor Carlos Torres Caro ha sacado un libro que se denomina Las 13 Constituciones en 200 años de la Vía Republicana, y ahí él, en la ficha técnica, habla acerca de la suspensión, ¿no? Trayendo este concepto de suspensión de la Carta del 79 por este interregno de tiempo donde estuvo vigente este decreto ley de emergencia y reconstrucción nacional, pero él habla de la suspensión por 3 horas de la Constitución de 1993 a raíz del pronunciamiento golpista del expresidente Pedro Castillo. ¿Considera usted que hubo una suspensión de la Constitución del 93, aunque sea brevemente, o los hechos son diferentes ahora? Doctor Alex Ulloa, agradezco en su persona la invitación del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal de Garantías, y me siento honrado con distinguidos panelistas como la doctora Valdivia, el doctor Marco Falconi, y también la distinguida concurrencia que hoy día ha sido convocada para este evento. Bueno, respondiendo a la pregunta que nos formula, yo creo que debemos ser tajantes, ¿no? O sea, no hay suspensión por 3 horas ni por 5 días por la teoría de la continuidad constitucional. Tan es así que incluso en algún momento los teóricos dijeron, oiga usted, nosotros hemos tenido un golpe de Estado en nuestro país, de un gobierno democrático que ha sido destituido por un gobierno de facto, y luego hemos vuelto a la democracia con un gobierno elegido democráticamente. ¿Y qué hacemos con ese periodo del gobierno de facto, ¿no?, en la cual se han emitido
innumerables normas en nuestro país. Entonces, eso ha quedado resuelto hace mucho tiempo. Yo concretamente quiero referirme a lo siguiente, a nuestra historia. Y para ello es necesario dejar siempre bien establecido lo siguiente, que nosotros a lo largo de nuestra historia constitucional hemos tenido 3 constituciones que en realidad han marcado nuestra historia republicana. En primer lugar tenemos la Constitución de 1823, que es la Constitución fundacional del Estado peruano. Luego tenemos la Constitución de 1860, que es la Constitución que más larga data ha tenido en nuestra vida republicana, 60 años exactamente. Y luego la Constitución de 1979, que es una de las constituciones modernas que incorporó los derechos que hoy conocemos como de primera, segunda y tercera generación, y fue producto de los consensos de los partidos políticos que participaron en la Asamblea Constituyente de 1978. No obstante la pluralidad de posición ideológica, política y la concepción de lo que se tenía del Perú, pero ahí primó los consensos, y es por eso que esa Constitución es, desde mi punto de vista, una de las mejores constituciones. El hecho que esta Constitución de 1979 no se haya proyectado en el tiempo después de la elección del presidente Alberto Fujimori en 1990, bueno, pues no es culpa de la Constitución. Aquí se dice que hubo varios factores. Esta Constitución de 1979 hubo en su momento de ser reformada. ¿Por qué? Porque teníamos circunstancias, pues, que, digamos así, expresaban una crisis en nuestro país, una crisis económica, una crisis social y una crisis que estaba, pues, impulsada por el terrorismo, ¿no? Entonces, nuestros congresistas que tuvieron que reformar esa Constitución no lo hicieron, y ese fue un gran error. Y ello aunado a los grandes cambios que se dieron en el mundo. No se olviden que desaparece, pues, el bloque socialista, aparece la globalización y una serie de hechos internacionales y nacionales que necesariamente tuvieron que ser observados en nuestra Constitución a través de la reforma correspondiente. Cuando Alberto Fujimori asume el poder, él no encuentra que esta Constitución en realidad limitaba el poder que él tenía como presidente de la República, o sea, no limitaba el ejercicio de poder. Incluso el Parlamento que estuvo en ese entonces vigente se mostró bastante colaborativo con su gobierno. Pero lo que ocurre es que Alberto Fujimori ya tenía un proyecto personal de carácter autoritario. Entonces, lo que él estaba buscando es la oportunidad, y la oportunidad se presentó, como bien ha sido mencionado, haciendo alusión a una serie de hechos que supuestamente eran difíciles de superar a través de la normatividad vigente, a través de las acciones de gobierno, ¿no? La corrupción, la violencia, la crisis. Es entonces que Alberto Fujimori, llevando adelante su proyecto político autoritario, se une pues a los militares y forma un gobierno cívico-militar y da el autogolpe. Y este autogolpe implicó dejar en suspenso la Constitución de 1979, reemplazarla por la norma que ha sido mencionada, y el interés y la proyección de Alberto Fujimori era seguir gobernando con esa ley de emergencia nacional. Pero sin embargo, quienes se lo impidieron fueron pues los organismos internacionales. Le dijeron, oiga, usted no vuelve a la democracia, usted no restablece el Estado de Derecho, entonces le vamos a empezar a cortar toda la ayuda económica, financiera y que usted necesita para hacer frente a la situación de crisis que vive en su país.
Entonces Alberto Fujimori se vio obligado a convocar a una asamblea constituyente y esta es la que se encargó de redactar la constitución que nosotros tenemos. En cuanto a la constitución de 1993, querrámoslo o no, y hay que decirlo así con bastante precisión y claridad, que esta constitución refleja el proyecto autoritario de Alberto Fujimori. Esta constitución no fue pues producto de un estudio de nuestra realidad nacional, no fue producto del consenso entre los diversos partidos políticos que integraban el CCD, no, sino más bien Alberto Fujimori tenía una mayoría que aprobó al carpetazo esta constitución y así se nos fue impuesta. Pero el problema no radica ahí, que esta constitución es una copia de la Constitución de 1979, una copia mal sistematizada en muchos aspectos, y lo más grave es que en la redacción de esta Constitución nos olvidamos de nuestra Constitución histórica. El Perú, a lo largo de su vida republicana, ha ido consolidando una Constitución histórica que ha dado lugar a instituciones que son propias del país y de Latinoamérica. Hay que hacer referencia a algunas de ellas. Por ejemplo, en el gobierno de Ramón Castilla le consultaba a sus ministros, porque él pensaba en la perspectiva de que varias cabezas pensaban mejor que una. Él convocaba a sus ministros, les planteaba el problema que se tenía que abordar y los ministros pues le decían sí o no, y Castilla asumía esa respuesta. Nosotros somos herederos del sistema presidencialista norteamericano. Eso no ocurre en Norteamérica. En Norteamérica, el presidente norteamericano tiene sus secretarios de Estado. Y si él consulta un asunto de Estado a los secretarios de Estado, los secretarios le pueden decir sí o le pueden decir no, y el presidente, si quiere, asume esa posición, ese consejo, o perdón, ni siquiera consejo, esa consulta que le hace el presidente. Si quiere, lo asume y si no, no. En cambio, Castilla implementó la obligatoriedad de cumplir o de asumir lo que sus ministros le señalaban. Y es así como nace una institución que se va a proyectar hasta nuestros días, que se llama el Consejo de Ministros. Y Castilla introduce esta institución quitándose el poder que él tenía para delegárselas a sus ministros. Y hoy sabemos cuán importante es el Consejo de Ministros para controlar los actos del presidente de la República. Otro aspecto importante que me gustaría hacer referencia es, por ejemplo, que en el gobierno de Castilla se introduce lo que es la censura ministerial. Un diputado por Ica, Pedro Quintana, Castilla pide un crédito suplementario al Congreso y Pedro Quintana conversa con los congresistas y logra consensuar de que si el presidente de Castilla no retira al ministro de Hacienda del cargo, no le iban a aprobar el crédito suplementario. ¿Y Castilla qué cosa hace? Castilla es comunicado de esta decisión, inmediatamente se dirige al Congreso y dice: señor, en este momento he aceptado la renuncia del ministro de Hacienda porque el Congreso lo ha solicitado, teniendo en cuenta que el Congreso representa a la nación y la voluntad de ella se debe cumplir. Entonces vean ustedes, por primera vez Castilla asume que un ministro suyo podía ser retirado. ¿Pero por qué? Porque se lo había pedido pues el Congreso, y el Congreso tenía todo el poder y representaba a la nación. Bueno, yo hasta aquí llego y de repente tengamos la oportunidad de continuar con otros aspectos que me gustaría comentar. Gracias. Evidentemente, conversar sobre la Constitución de 1993 es un tema muy amplio y con conceptos muy, muy importantes. Y trayendo a colación, sin salirnos de este primer bloque, porque
la opinión del profesor Jove es realmente trascendental cuando él indica que la Constitución del 93 fue un documento para proyectar el autoritarismo del señor Fujimori. Pero yendo un poquito más allá, miren, yo le quiero plantear a los tres. Esta Constitución que está a punto de cumplir 30 años de vigencia, ha tenido los siguientes gobiernos: el del señor Alberto Fujimori, el del señor presidente transitorio Valentín Paniagua, luego el señor Alejandro Toledo, el señor Alan García Pérez, luego el señor Ollantumala, luego el señor Ollantumala vino el señor Pedro Pablo Kuczynski, luego el señor Martín Vizcarra, Manuel Merino, el señor Pedro Sagasti, el señor Pedro Castillo y ahora la presidenta Dina Boluarte. Es decir, miren, en esos 30 años de vigencia hay varios gobiernos y es poco usual. O sea, es decir, si bien es cierto, ha nacido dentro de un contexto con una ruptura democrática notoria, también es cierto que esta Carta Constitucional ha albergado a muchos gobiernos y con distintas posiciones ideológicas. ¿Qué puede decirnos, doctora Valdivia, sobre este hecho fáctico? Porque es un hecho fáctico. Muchas gracias, doctor Ulloa. Bueno, creo que podemos empezar quizá reflexionando sobre la naturaleza de un documento constitucional, ¿no? Como este pacto, como este acuerdo, ¿no? Que más allá del ámbito de la ruptura democrática y quizá de la ceguera democrática de la población al momento, ¿no? Del surgimiento, de la dación del golpe de Estado, de la crisis que afectaba a la población, ¿no? Se cumplieron con ciertos requisitos formales al momento de aprobarse la Constitución, ¿no? Hubo un referéndum de salida, que si bien es cierto, estuvo también rodeado de una controversia, ¿no? Como ha señalado ya el doctor Falconi. Finalmente se logró esa aprobación por un porcentaje mínimo, pero se logró esa aprobación. Situación diferente, por ejemplo, a la que ha sucedido en Chile, ¿no? Donde se avisoraba un gran éxito del proyecto de la nueva Constitución que ha demostrado no ser tal, cuando se ha dado más bien un referéndum de salida donde ha vencido con contundencia el no a la nueva Constitución, que podría haber sucedido en nuestro caso, pero no terminó sucediendo, ¿no? Ese por un lado, ¿no? Porque ha cumplido con ese requisito formal. Pero por otro lado también es importante señalar que la Constitución del 93, como mencionaba también el profesor Jove, tiene recogidos varios principios que se encontraban ya en la Constitución de 1979, y aunque en muchos aspectos marca un alejamiento de la Constitución histórica, como lo podemos ver también en el ámbito de los poderes legislativos, ¿no? Donde se ha cambiado un modelo unicameral, que antes era un modelo bicameral histórico, ¿no? Ha logrado consolidar una serie de principios, creo yo, en el ámbito tanto de la regulación de la limitación del poder como en el ámbito de la garantía y protección de los derechos fundamentales, ¿no? Y que este proyecto constitucional, reformado ya 34 veces, ¿no? A lo largo de estos 30 años de su vigencia, ha ido quizá modificando esos aspectos más autoritarios que en su momento estuvieron presentes. Por ejemplo, ese hiperpresidencialismo que caracterizó en sus inicios a la Constitución del 93, que hoy por hoy no es más, porque tras precisamente la dictadura de Alberto Fujimori se modificaron ciertos aspectos de la Constitución, como por ejemplo la prohibición de la reelección presidencial inmediata, ¿no? Ese es un aspecto que tenemos presente. Y por ejemplo, que hoy por hoy discutimos, tras el golpe de Estado de Pedro Castillo, de modificar otros aspectos de la parte orgánica de la Constitución. Y luego también una serie, quizá, ¿no? Podríamos decir que en el marco de la Constitución del 93 se produjo también
como un cese de la progresividad de los derechos, sobre todo en materia de derechos sociales, derechos laborales, pero mucho de esto también ha sido corregido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Esta Constitución ha sido permanentemente actualizada. Es cierto, reformada formalmente en 34 ocasiones con el ejercicio del poder por parte del Congreso de la República, pero también por parte del poder ciudadano en el referéndum del año 2018. Pero asimismo ha sido también reformada informalmente por parte del Tribunal Constitucional, ¿no? De diferentes tribunales constitucionales con diferentes composiciones, de magistrados de diferentes orillas políticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que a través de esa reforma informal y de esa reforma formal ha ido ganando a lo largo del tiempo esa legitimación que acompaña hoy a una vigencia de 30 años, ¿no? Creo que ese es un aspecto importante también a tener en consideración. Muchas gracias. Doctor Falconi, ¿qué opina usted? Esta constitución a lo largo de sus 30 años, la doctora Trilce nos indica que la posibilidad de albergar a varios gobiernos de diferentes posiciones políticas se debe a que recoge principios de la Carta del 79. ¿Qué opina usted? ¿Qué le merece el hecho de que nuestra actual constitución haya albergado a varios gobiernos? Bueno, como todos tenemos conocimiento, esta constitución que fue producto del golpe de Estado y hay serias sospechas de que fue aprobada en referéndum en forma medio oscura, pero en la parte práctica ha venido funcionando. ¿Y por qué ha venido funcionando? Prueba de ello, si nosotros revisamos, hemos tenido 7 presidentes de la República en 6 años, aunque parezca mentira. Si consideramos el caso del presidente Ollanta cuando termina el primer semestre del 2016, ¿no? Entonces ahí tenemos a Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Luego tenemos claro, a Martín Vizcarra, tenemos a Manuel Merino, Pedro Sagasti, Pedro Castillo y finalmente a Dina Boluarte. En 6 años hemos tenido 7 presidentes, ¿no? Curiosamente. ¿Qué quiere decir, no? De que se ha cumplido lo previsto en la Constitución, ¿no? Ante estos vacíos de poder, las vacancias, etcétera, etcétera, evidentemente se ha cumplido lo previsto en la Constitución para la continuidad del poder. Ahora, mucho se discute en este tema de la incapacidad moral. Aprovechemos que estamos acá con los jóvenes. Algunos dicen pues de que está mal, que se viene aplicando arbitrariamente, etcétera, etcétera, ¿no? La incapacidad moral permanente. Pero este es un tema central, ¿no? Particularmente, ¿quién tiene incapacidad moral permanente? Quien ha realizado un acto que lo convierte indigno en ejercer la presidencia de la República. Entonces, si hay un presidente de que ha participado de actos de corrupción, evidentemente es indigno de ejercer la presidencia de la República. Y particularmente yo estoy de acuerdo que se aplique así, porque no podría haber un catálogo de todas las acciones y los delitos y las inconductas, como algunos sostienen, para que realmente, digamos, pueda proceder la vacancia, ¿no? Entonces, curiosamente, esta constitución, que como bien decía aquí Oscar Hover, distinguido profesor de la UNCE, y también la doctora Trilce Valdivia de la Universidad de San Pablo. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy día en la práctica? En la práctica, ¿se ha venido cumpliendo la Constitución? Sí, ha venido cumpliendo. ¿Esta Constitución es absolutamente presidencialista? Por supuesto que es presidencialista. ¿Dónde viene el problema? Que es importante que lo tengamos presente. Estamos hablando especialmente con los jóvenes. La Constitución, cuando se dio la primera Constitución, y todas las constituciones y los tribunales constitucionales están para limitar el poder del Estado y hacer que se respeten los derechos fundamentales. Esa es la razón por la cual que tenemos nosotros Constitución, tribunales constitucionales, la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etcétera, etcétera.
Y eso no lo tenemos que olvidar. En este caso se ha cumplido lo que ha previsto la Constitución para estas sucesiones lamentables que han afectado mucho la estabilidad institucional. Cuando hay inestabilidad democrática, inestabilidad política, lamentablemente hay inestabilidad económica. La economía funciona y su rueda principal es la confianza. Cuando no hay confianza en los sectores económicos, por supuesto que la situación se pone bastante difícil y hoy día nosotros tenemos una crisis económica que esperamos no llegue a los niveles de recesión, ¿no? Pero creemos que en la parte de estas sucesiones, imagínense, hemos batido el récord Guinness. En 6 años hemos tenido 7 presidentes, ¿no? Si consideramos pues el último semestre de Anta Humala, ¿no? Entonces, ojalá que esperemos que el próximo periodo se respeten los periodos constitucionales. Esperamos, yo sí creo que al margen de los cuestionamientos que se le puedan hacer al actual presidente de la República, debe terminar el 2026. Una cosa es que hayan elecciones periódicas y otra cosa elecciones permanentes. Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Entonces una elección periódica, nosotros tenemos un mandato para la presidencia de la República de 5 años para el Congreso. Para los gobernadores, alcaldes de 4 años. Debemos ser responsables cuando nosotros vamos y participamos en un proceso electoral y hemos votado por el candidato de nuestra preferencia. No interesa si salió o no salió, pero tenemos que respetar democráticamente al que ha sido elegido. Es un proceso, por supuesto, con transparencia y con la participación ciudadana de todos, especialmente los jóvenes. Ustedes tienen que participar en política, ustedes tienen que fiscalizar, ¿no? Y ustedes son el cambio. No solamente, como se dice, es el futuro, ustedes son el presente. Y es por eso que yo les invoco, les exhorto a que participemos activamente en política. Gracias. Muchas gracias, doctor. Rescatamos de la opinión del doctor Falconi. Él considera que esta es una constitución que genera confianza, una confianza económica, y que ahí podría estar la suerte de su solidez y de su permanencia a lo largo de esos 30 años. Doctor Jover, ¿usted qué opina al respecto? Muchas gracias. Esta Constitución de 1993, para disimular los defectos, las ambigüedades que contiene y que necesariamente deben ser materia de reforma constitucional, sus defensores nos han dicho que es una constitución pragmática, que resuelve los problemas del país, pero eso no es tan cierto. Si bien esta Constitución de 1993 ha permitido la sucesión de diversos gobiernos nacionales, gobiernos regionales, gobiernos municipales, pero lo que nos ha dejado siempre y está permanentemente en nuestro escenario nacional es la crisis política. No hemos logrado superar la crisis política que tenemos y que es factor de muchas acciones que para mí son golpes de Estado. Por ejemplo, que se retire un presidente de la República sin observar el procedimiento que está establecido en el Parlamento, ¿qué cosa es? Estamos retirando de facto a un presidente. El presidente no es que nos caiga bien, que sea bonito, que sea popular. No. Aquí el presidente fue elegido democráticamente con el voto de los ciudadanos, en su mayoría del Perú. Y si alguien quería retirarlo por las razones que hubiera, desde infracción a la Constitución o delitos comunes, se ha debido seguir el procedimiento que está establecido en el Congreso para retirar a un presidente de la República y de igual manera para cerrar un Congreso. Cosas que no han ocurrido y que han pasado, han sido soslayados por el inmediatismo, por las situaciones que de repente se nos dice, oiga usted, si nosotros nos enfrentamos entre los peruanos, vamos a perder, vamos a tener un descrédito internacional y se nos cierra todos los canales financieros y económicos. Eso es muy relativo, eso es muy relativo. Lo que yo considero fundamentalmente es que esta Constitución que nosotros tenemos vigente tiene que ser reformada, y tiene que ser reformada
porque es un imperativo. Tenemos que revisar la Constitución económica, tenemos que revisar las relaciones entre el Parlamento y el Ejecutivo, donde está el núcleo de la crisis. Y algunas instituciones tienen que cumplir con el papel que la Constitución les ha asignado. Y aquí lo digo en un escenario del Tribunal Constitucional. Este Tribunal Constitucional debió de resolver este tema de la incapacidad moral, que es muy subjetivo para algunos. Debió pronunciarse oportunamente y no mantener la crisis en nuestro país. Se optó por una salida muy fácil, la sustracción de la materia, y eso no es solucionar los problemas del país. Cuando nosotros hablamos de la Constitución tiene dos intérpretes privilegiados, uno, el legislador, y el otro, el Tribunal Constitucional. Y si el legislador dice, señores, yo quiero solucionar los problemas, y de repente, pues en ese entusiasmo, se me va la mano y rebaso el marco constitucional, entra a tallar el segundo intérprete de la Constitución. ¿Quién es? El Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional le dirá al Congreso, oiga usted, señor, usted ha tenido la muy buena voluntad de solucionar los problemas del país, pero se ha usted salido del marco constitucional y por lo tanto esa decisión es nula. Entonces, esto a su vez da paso a otro aspecto que nosotros debemos de revisar. ¿Cuál es? Que en el país tenemos que consolidar la institucionalidad democrática. Nuestras instituciones han perdido credibilidad frente a la población, y la población, cuando reacciona frente a estos hechos y no es escuchada, entonces utiliza métodos alternativos, y esos métodos alternativos pueden expresarse en hechos de violencia. Y finalmente, yo me pregunto, si el pueblo dice, tenemos que modificar o tenemos que reformar nuestra Constitución, ¿alguien le podría decir no al pueblo? ¿Quién es el titular del poder constituyente? No es el Congreso. El Congreso tiene una legitimidad derivada, pero el titular del poder es el pueblo. Si el pueblo dice, señores, obviamente, observando los mecanismos establecidos por la misma Constitución, dice, señores, esta Constitución tiene que ser reformada, la tenemos que reformar, la tenemos que reformar. Y voy a poner un solo ejemplo. Hemos vivido una pandemia. ¿Y qué pasó en la pandemia? El Estado, pues, que ha sido desmontado por Fujimori, ha mostrado el peor de sus lados. Señores, ¿hemos podido hacer frente a esta emergencia sanitaria? No. ¿Por qué? Porque ha permitido que los grupos de poder económico lucren con la salud de los peruanos. Cuando en realidad, si hubiéramos tenido un gobierno y hubiéramos tenido un marco constitucional que así lo permitiera, entonces el gobierno les hubiera dicho, por ejemplo, a las clínicas, señores, ¿cuánto gana usted al año? 5 millones. Muy bien, yo le entrego los 5 millones y usted me va a entregar su clínica para brindar un servicio multiplicado a la población que no tiene recursos económicos. Otro ejemplo, los agricultores, cuando se ha dado la pandemia, han estado enclaustrados, no han podido transportar sus productos a las ciudades. ¿Y eso qué ha implicado? Que obviamente pues el agricultor tenga que echar la leche al río, tenga que regalar sus productos en la zona, o en el peor de los casos dejar que se pudra en la chacra y pasarle luego el tractor y convertirlo en abono. El Estado, en algún momento le ha dicho, señor agricultor, muy bien, ¿cuál es su producción? Se lo compro. ¿Para qué? Para que ese agricultor no se descapitalice y yo ese producto lo coloque, aunque sea gratuitamente, en los lugares donde se necesitaba esos alimentos. ¿Por qué hemos desarmado al Estado? Se nos ha hecho creer, se nos ha dicho, se persiste en que el Estado solamente debe tener un rol subsidiario en la economía, y eso no es cierto. No es cierto. En los países más desarrollados no es cierto. En los países más desarrollados, el Estado, si bien es cierto, no tiene un rol protagónico, pero sí tiene un rol importante en la regulación de la economía. Me hubiera gustado citar otro ejemplo, pero vamos a paso a la siguiente exposición. Muchas gracias y apreciamos su postura y su posición académica.
bueno, esto es un debate, yo podría reflexionar y decir que los problemas del país, como bien lo menciona el profesor Jove, no necesariamente son problemas de la Constitución, ¿no? Pero eso ya sería entrar a una conversación que abordaría mucho tiempo más del que tenemos destinado. En ese segundo segmento vamos a conversar sobre la parte dogmática de la Constitución. Como bien sabemos, de acuerdo a la teoría constitucional, toda constitución para ser tal necesariamente tiene que tener al menos, indica la doctrina, dos partes, la parte orgánica y la parte dogmática. En este espacio vamos a conversar brevemente sobre la parte dogmática en principio y concluiremos con la parte orgánica. La Constitución de 1993 recoge un listado de derechos en su artículo 2, un listado de derechos que todos conocemos. Es más, empieza señalando en su artículo 1 que la persona y su dignidad son el fin supremo del Estado y del gobierno, ¿no? Y como antecedentes me gustaría citar de manera textual para que podamos comprender por qué una constitución como la nuestra tiene que tener un listado de derechos. Y cito: el acta de declaración de la independencia de las colonias inglesas, por ejemplo, sostenía, ¿no? Y decía lo siguiente: sostenemos como verdades evidentes que todos los hombres nacen iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales se cuentan el derecho a la vida, a la libertad y al alcance de la felicidad. Miren qué importante, cómo se señalaba en la Declaración de Independencia de las Colonias Inglesas, allá por el año 1787, que el alcance de la felicidad del ser humano es un derecho. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, por ejemplo, señalaba lo siguiente: los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, luego de dejar constancia que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos. Miren qué importante. Se señalaba que el olvido, la ignorancia o el desprecio de los derechos del hombre son los males de un gobierno. Y es que precisamente para eso existe un listado de derechos en las constituciones. De alguna manera, para hacerle recordar al poder de turno, al gobierno de turno, que no puede abusar de su poder, que su poder tiene un límite y ese límite lo constituyen los derechos fundamentales, los derechos humanos, que han sido denominados de muchas maneras: derechos civiles, derechos naturales, derechos fundamentales, pero se le conoce mayoritariamente a raíz de las posiciones internacionales como derechos humanos. Quisiera, para terminar estas pequeñas ideas acerca de la parte dogmática, no referirme a ninguno de los derechos que se encuentran ya determinados en el artículo 2, sino me gustaría hacer referencia a que en nuestra Constitución vigente, en la Constitución de 1993, se recoge un artículo denominado de cláusula abierta, que es el artículo 3, donde se deja a la justicia constitucional poder determinar cuáles serían esos nuevos derechos que no se encuentran desarrollados en el estado del artículo 2. Y así el Tribunal Constitucional, ya que lo mencionó la profesora Trilce Valdivia, a raíz de varias sentencias a lo largo de su funcionamiento, por ejemplo, ha reconocido el derecho constitucional al agua, el derecho que no está en el listado, el derecho constitucional a la energía eléctrica, el derecho constitucional al olvido, por ejemplo. Entonces, yo creo que es importante
es importante. Este artículo 3º, dentro de la parte dogmática de una constitución como la nuestra. Y creo que ahí está uno de los elementos fuerza que nos permitirán, a través del activismo judicial, poder determinar y señalar cuáles serán esos nuevos derechos del ser humano. Lo dejo ahí por lo pronto, y para hacer un poco más equilibrado, en el primer segmento habló la doctora Valdivia, vamos a cederle ahora la palabra al doctor Jove, luego la doctora Valdivia y concluye el doctor Falconi. Doctor Jove. Muchas gracias, doctor Ulloa. Efectivamente, una constitución está integrada por una parte dogmática, una parte orgánica, y en nuestro caso, ¿no?, tenemos un preámbulo, tenemos una cláusula de reforma y las disposiciones finales. Bien, cuando nosotros hablamos de la parte dogmática, efectivamente, tenemos un tercer artículo de números apertus, ¿no es cierto?, en el cual se van a ir agregando los derechos que se van a ir generando gracias al desarrollo de la ciencia, la tecnología. Y sobre este aspecto habría que, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención que se incorpore el derecho a la verdad. Ustedes saben que en Latinoamérica hemos tenido numerosos gobiernos producto de los golpes militares, muchos de ellos con carácter fascista, ¿no? Entonces, estos gobiernos lo que han hecho es desaparecer a la oposición, ¿no? Y tampoco nosotros no estamos alejados de ello. Nosotros hemos vivido un largo periodo de violencia política y desgraciadamente, hay que decirlo con nombre propio, que nuestras Fuerzas Armadas, nuestras fuerzas policiales se comportaron en esas zonas declaradas en emergencia como fuerzas de ocupación, y eso implicaba pues que los ciudadanos estuvieran en medio de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales y de Sendero Luminoso. Entonces aquí se aplicaba pues, si no estás conmigo, estás con ellos, y en realidad era una barbaridad. Mucha gente desapareció, mucha gente fue ejecutada extrajudicialmente, desaparecieron cuando fueron sacados de sus casas una madrugada, y los padres pues iniciaban una larga peregrinación para tratar de ubicar su destino, y en muchos casos jamás se enteraron de cuál fue el destino de sus seres queridos. Es entonces que la Corte Interamericana, a raíz de muchas demandas que se interpuso, dijo pues sí, los estados deben incorporar el derecho a la verdad en sus legislaciones. ¿Por qué? Eso no significa revivir a los muertos, no significa indemnizar a los muertos, sino que la población, que los ciudadanos se enteren bajo qué circunstancias desaparecieron, fueron ejecutados sus seres queridos. ¿Y para qué? Para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Y así podemos hablar de otros derechos que seguramente se van a ir incorporando. La realidad, pues, es dinámica. Tenemos situaciones que jamás se imaginaron, pues, en el siglo XIX, en el siglo XX. Por ejemplo, ahora tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que cuidar nuestros recursos naturales. Entonces eso también seguramente va a ser materia de regulación más minuciosa que va a implicar el surgimiento de otros derechos. Solamente quisiera hacer un comentario, discúlpeme, doctor, voy a abusar de su paciencia, con relación a los derechos fundamentales. Si bien es cierto, tenemos las garantías constitucionales que protegen estos derechos fundamentales o constitucionales, pero en la población tenemos una sensación de que estos derechos fundamentales se respetan en la medida de qué tipo de personaje se trate. O sea, un poco cuestionamos ese principio fundamental de la igualdad ante la ley, de la igualdad que nos establece la Constitución. Y les voy a poner un ejemplo. Muchos ciudadanos dicen, oiga usted, hemos tenido expresidentes que le han robado al país millones de dólares. Sin embargo, están con prisión domiciliaria o algunos incluso con libertad. Pero sin embargo, nos damos la vuelta y encontramos algunos ciudadanos incluso
que ocuparon algunos cargos. Alguien me comentaba el caso de nuestro ex gobernador regional, Yica. Bueno, Yica pues ha cometido el delito de robar. Se ha quedado con dinero del Estado. Pero, ¿qué pasó? ¿Dónde está ese punto de equilibrio que debe haber en el tratamiento de los ciudadanos? Mientras que unos que se llevaron millones de dólares, los disfrutan, este ciudadano inmediatamente le declararon la prisión preventiva y luego lo tenemos pues desde ese día encarcelado. Entonces, esto es materia de otro problema más grande. Alguna vez estuvimos en un evento y dijeron, oiga usted, ¿qué pasa con las prisiones preventivas? ¿Por qué tanta gente a la cárcel? Entonces aquí estaba el representante del Poder Judicial, estaba el representante del INPE y estaba el representante de la sociedad civil. Y el representante del INPE con razón decía, oiga usted, señores jueces, le decía, si ustedes van a seguir con esa política de dictar prisión preventiva en forma indiscriminada, vamos a tener que construir más cárceles que hospitales, que escuelas. Entonces inmediatamente el representante del Poder Judicial les dijo, sí pues, el problema no es de los jueces, el problema es del Congreso. El problema es del Congreso, ¿por qué? Porque cuando hacen leyes para agravar o atenuar las mismas, no nos convocan a los técnicos, a los que conocemos y a los que somos los operadores. Y muchas veces, en ese deseo vehemente de solucionar un problema por parte de los señores legisladores, como primer intérprete de la Constitución, sí pues se comete algunos excesos que distorsionan la sistemática que tiene un cuerpo normativo como es el Código Penal. Entonces, fíjense, les pongo dos ejemplos, que es cierto, tenemos ahí los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, pero ¿qué tanto son respetados por el Estado? ¿Qué tanto son respetados por los mismos ciudadanos? Gracias. Muchas gracias, doctor. Le cedemos el uso de la palabra a la doctora Valdivia para que dé sus expresiones en relación a la parte dogmática de la Constitución. Gracias, doctor. Bueno, empezaría haciendo un pequeño comentario, ¿no?, con relación a precisamente la parte dogmática de la Constitución. Y puede resultar curioso, ¿no?, por ejemplo, en el caso de la Constitución de los Estados Unidos de América, como es sabido, el famoso Bill of Rights, la famosa Declaración de Derechos, es más bien una enmienda a la Constitución. La Constitución de los Estados Unidos de América no incorporaba un catálogo de derechos. Es el caso, por ejemplo, también de la Constitución australiana. La Constitución australiana incorpora una cláusula de derechos implícitos a través de la cual se han ido incorporando el reconocimiento de derechos fundamentales, como es el caso de nuestro artículo 3º constitucional. En el caso de la Constitución de los Estados Unidos de América, esto se materializó a través de una serie de enmiendas constitucionales, las famosas, la primera enmienda, segunda enmienda, y así luego de la Guerra de Secesión, las enmiendas 13, 14 y 15, las enmiendas de la reconstrucción, donde se abogó ya por una igualdad a nivel que no solo obligase al gobierno federal, sino también que obligase a los gobiernos estatales. Y en el caso de la Constitución norteamericana, la cláusula símil de los derechos implícitos a nuestro artículo 3º es la 9ª enmienda. Curiosamente, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América no interpreta a partir de la 9ª enmienda los nuevos derechos, sino a partir de la enmienda 14, ¿no? Cosas interesantes de la interpretación constitucional, ¿no? Y bueno, haciendo el comentario alrededor de precisamente de nuestro artículo 3º, entonces es un modelo constitucional, ¿no? Este artículo 3º, cláusula de los derechos implícitos, está presente no solamente en los artículos en los textos constitucionales, sino que está también incorporada en los tratados internacionales. Los tratados internacionales de derechos humanos, al modo de las constituciones, también han incorporado una cláusula de derechos implícitos, ¿no? Y ciertamente en nuestro caso el Tribunal Constitucional ha tenido una actividad pues variada con el reconocimiento del derecho al agua, como usted mencionaba, pero que luego fue incorporado finalmente por el legislativo, ¿no? Como el caso del derecho a la verdad que mencionaba el profesor Jove, y así muchas otras garantías, también el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no?, que han venido siendo incorporadas vía la
la cláusula del artículo 3 de la Constitución, ¿no? Y aquí nos queda una pregunta, ¿no? Porque el catálogo de derechos se amplía cada vez en una mayor medida, ¿no? Y muchas veces queda un poco la duda o digamos, no nos queda del todo claro respecto de cuál es el contenido garantizado de estos derechos, ¿no? Y a veces puede existir una confusión, ¿no? El profesor Joven nos mencionaba el derecho a la verdad, ¿no? Y claramente eso se da en un contexto de graves violaciones de derechos humanos, donde tenemos identificadas a esas víctimas de graves violaciones de derechos humanos que no han encontrado un acceso a la justicia, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del derecho al olvido, muchas veces se habla, este derecho quizá está más vinculado al derecho a la autodeterminación informativa, o en otros casos al derecho a la privacidad, ¿no? Y encontramos también hoy desde la doctrina constitucional un cuestionamiento también al hecho de que vayamos creando nuevos derechos que realmente, finalmente, son el contenido, ¿no?, de otros derechos que ya están reconocidos en los textos constitucionales, ¿no? Entonces, allí viene la pregunta y el debate por el activismo judicial, ¿no? Sobre los límites también del activismo judicial, ¿no? Que son preguntas que hoy por hoy también cuestionan muchas de las prácticas de las cortes constitucionales, de los tribunales constitucionales, ¿no? Y con relación precisamente pues al artículo 3, ¿no? Este señala como unos principios guía, ¿no? Unos principios orientadores que enmarcarían ¿cuál es la fuente de estos nuevos derechos? ¿No? Y se señala, entre otros, la dignidad de la persona, ¿no? Se señala, entre otros, también la forma democrática de gobierno, ¿no? Pero creo que es importante atender sobre todo al principio de dignidad de la persona, ¿no? Que termina siendo como la fuente de fuentes de todos los derechos constitucionales, ¿no? Siendo que, por supuesto, hay circunstancias en las cuales se activan ciertos derechos provenientes de los otros principios señalados en el artículo 3, ¿no? Entonces, sobre este punto, por supuesto, una constitución debe recoger un catálogo de derechos fundamentales, pero como podemos ver en la experiencia comparada, no todas las constituciones lo recogen, pero recogen alguna especie de cláusula que permite por lo menos interpretar pues nuevos derechos, ¿no? Pero claro, ¿por qué se vienen reconocidos estos derechos fundamentales? Porque el propósito de toda constitución es la limitación del poder y estos derechos fundamentales son las herramientas a favor de los particulares para poder lograr ponerle un freno al poder del Estado, ¿no? Entonces, finalmente, debe estar presente como un catálogo extenso de derechos. Puede ser una discusión que se puede tener, ¿no? Cuando se tiene un momento constituyente. Necesitamos un catálogo extenso de derechos, un catálogo mínimo de derechos, ¿no? Parece más bien quizá razonable siempre dejar una cláusula de derechos implícitos para poder incorporar mediante la interpretación nuevos derechos, ¿no? Pero también hay que ser cuidadosos al momento de interpretar estos nuevos derechos para encontrar precisamente cuáles son los contornos de ese derecho, ese poder que está otorgando al ciudadano ese derecho, ¿no? El contenido mismo de ese derecho fundamental. Creo que es importante también siempre definirlo, ¿no? Porque a veces, como con los ejemplos que he mencionado, suele quedar esa duda, ¿no? ¿Realmente es un nuevo derecho o más bien se parece a un derecho que ya estaba reconocido en el texto constitucional? Gracias, doctora. Bueno, las sentencias del Tribunal Constitucional pueden ser discutidas en los diferentes ámbitos académicos o en los diferentes contextos democráticos. Doctor Falconi, ¿cuál es su punto de vista en relación a la parte dogmática de nuestra Constitución? Muy agradecido, doctor Alex Ulloa. Este tema que estamos tocando es sumamente importante. Este artículo 3 de nuestra Constitución realmente resuelve gran parte de los problemas para el reconocimiento de los nuevos derechos, ¿no? Porque si no lo hace directamente el Congreso de la República a través de una modificación, por supuesto, el Tribunal Constitucional lo puede reconocer, como es en el caso del derecho a la verdad o del agua potable, ¿no? Pero hay una serie de derechos nuevos que hay que tener presente y que seguramente se van a discutir en estos próximos años, ¿no? Aquí, por supuesto, hay alumnos de la Universidad Católica de Santa María, de la Universidad Nacional de San Agustín y de la Universidad de San Pablo, que les agradecemos por su presencia, porque yo creo que ustedes van a tener que trabajar estos cambios, ¿no?
En el tema de tecnología y privacidad, por supuesto, hoy día es muy importante que veamos qué es lo que está pasando con los algoritmos. A mí me preocupa cuando cada uno de nosotros utiliza el celular, entonces finalmente Google termina conociéndonos a nosotros mejor que nosotros mismos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y finalmente, ¿los algoritmos tienen ética? Es una pregunta. Dicen de que los algoritmos también tienen ética, o por lo menos pueden determinarla, ¿no? ¿Y quién regula la propiedad de los datos? Ustedes saben que en el Brexit y en la elección en la que gana Donald Trump, Facebook vende la base de datos, la información, y es por eso que Donald Trump gana las elecciones. Un sistema especial en Estados Unidos sacó 2.900.000 votos más Hillary Clinton, pero por los colegios electorales termina ganando Donald Trump, ¿no? Son temas muy importantes. Como ustedes son muy estudiosos, más que nosotros, yo les recomiendo que de todas maneras ojalá tengan la oportunidad de revisar estas obras de Yuval Noah Harari, un escritor extraordinario, entre los 10 mentes más brillantes del mundo hoy día. Seguramente que alguno de ustedes las ha leído, ¿no? Sapiens, ¿no? De animales a dioses, Homo Deus, una breve historia del mañana, o 21 lecciones para el siglo XXI, donde ustedes van a encontrar ahí justamente todos estos temas que ha planteado ahora el doctor Alex Ulloa con muy buen criterio. Hay una filósofa extraordinaria, Martha Nussbaum, que justamente ha publicado un interesantísimo libro sobre las fronteras de la justicia y cómo crear capacidades, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que en tecnología y ética, hoy día hay que revisar intensamente justamente la inteligencia artificial. Hoy día, cuando de repente algunos de ustedes aquí que son jóvenes le hacen una poesía muy linda, y por supuesto eso ha sido hecho en GPT. No se dejen sorprender, ¿no? No se dejen, o no nos dejemos sorprender, ¿no? Entonces, hoy día con la inteligencia artificial, hay varios de los premios Nobel que, por ejemplo, en literatura que están recurriendo a este sistema. Entonces, ¿cuáles son los límites, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a poder seguir avanzando? ¿Y qué pasa con el genoma humano, con la manipulación genética? Son temas, por supuesto, que son sumamente trascendentales y que actualmente aquí, en el caso todavía del Tribunal Constitucional peruano, no estamos viendo ese tipo de casos, pero sí, por ejemplo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero esto es cuestión de tiempo. Entonces, ustedes que son jóvenes tienen que estar debidamente preparados. Y por supuesto, ya en un próximo evento seguramente nosotros estaremos sentados donde ustedes están, los escucharemos con mucha atención y por supuesto aprenderemos muchísimo. Así de que yo creo, doctor Ulloa, que este artículo 3º es un artículo abierto que nos permite reconocimiento y que por supuesto el Tribunal Constitucional, cuando el Congreso no cumpla con incorporarlos a este catálogo de derechos, como bien decía la doctora Trilce Valdivia y el doctor Oscar Jove, por supuesto el Tribunal Constitucional los va a ir reconociendo en forma expresa. Gracias. Un interesantísimo aporte el que nos da el doctor Marco Falconi, hablando de los problemas que podría suscitar la intervención del hombre en el ámbito de los derechos a raíz del uso de la inteligencia artificial y de la bioética. Conversar sobre ello sería muy importante y estamos seguros que lo vamos a hacer en una próxima oportunidad porque eso sí nos llevaría al menos otro conversatorio como el presente. Vamos a concluir con este tercer segmento, vamos a dar inicio y concluir con el tercer segmento de este conversatorio, conversando acerca de la parte orgánica de la Constitución de 1993. En esta oportunidad vamos a alterar un poquito el orden nuevamente para equilibrar el diálogo. Vamos a hacerle el uso de la palabra en primera instancia a la doctora Valdivia, luego al doctor Jove, al doctor Falconi, y luego haré el uso de la palabra también para cerrar ya el presente conversatorio. Doctora Valdivia, ¿cuál es su punto de vista acerca de la parte orgánica de la Constitución? Si usted gusta,
nos da alguna idea general o puede tratar alguna institución en particular. Bueno, creo que ya las intervenciones del doctor Falconi, del doctor Jove han ido adelantando algunos de los aspectos más problemáticos de la parte orgánica de la Constitución, cómo tiene que ser las relaciones Ejecutivo-Congreso, ¿no? Y algunas cláusulas particulares, como la del 117 de la Constitución, ¿no? Como la del 113 de la Constitución, vacancia por permanente incapacidad moral, luego el juicio político restringido o pues el blindaje, ¿no? Que se llama el blindaje presidencial, ¿no? Creo que son hoy por hoy algunos de los aspectos más problemáticos de nuestra Carta Constitucional. Está también previamente el problema de la cuestión de confianza, ¿no? La denegatoria de la cuestión de confianza. Es cierto que el Congreso lo ha hecho mediante una ley, ¿no? Hubiera preferido que sea una reforma constitucional, ¿no? Lo que es la ley 31-35-5, donde ha modificado el tema de la cuestión de confianza, ¿no? El tribunal ha hecho algunos pronunciamientos importantes con relación a estos nuevos desarrollos de la cuestión de confianza que también habían quedado dudosos, ¿no? Tras una primera sentencia 006-2018, donde efectivamente se había dado también una amplia posibilidad de cuestión de confianza al Ejecutivo, luego esto ha ido mermando, ¿no? Como le digo, me gustaría que esa ley 31-35-5 hubiera llegado mejor a un debate de reforma constitucional, hubiera sido más apropiado desde mi punto de vista. Y, por supuesto, la cláusula de la vacancia por permanente incapacidad moral como válvula de escape del 117, creo que es más adecuada la reforma del 117 y acabar con esa irresponsabilidad política del presidente. El presidente tiene que dejar de ser un irresponsable político y ser sujeto de un juicio político y ser plausible que si éste comete graves infracciones contra la Constitución, no solamente pues la disolución del Congreso como está hoy por hoy, ¿no? O la intervención en los procesos electorales, este pueda ser apartado del cargo tras una decisión del Congreso, ¿no? Yo creo que en ese marco tenemos que concentrarnos. Por otro lado, también echamos mucho de menos todo lo que fue la reforma del paquete de la descentralización, ¿no? Que hoy sigue siendo una situación lamentable para nuestro país, ¿no? Creo que las reformas de la descentralización claramente no han sido suficientes, ¿no? Lamentablemente la transferencia de recursos no ha sido acompañada de una transferencia de capacidades, ¿no? Es cierto, no necesariamente ello pasa por la Constitución, pero fue claramente un proceso como accidentado, ¿no? Un proceso donde, claro, rechazamos en el referéndum las macroregiones, ¿no? Y luego vino como un poco bien rápida la reforma de la descentralización. Creo que ese es otro aspecto también importante que tiene que ser evaluado, ¿no? Y con relación al régimen económico de la Constitución, considero que en general el régimen de la economía social de mercado plasmado en nuestra Constitución quizá tendría que ser reforzado con un carácter de organismo constitucional de una institución como es el INDECOPI, ¿no? Donde hoy en nuestro país, a pesar de contar con una economía social de mercado, no contamos o tenemos todavía la presencia de conductas anticompetitivas, ¿no? Monopólicas, oligopólicas, que claramente ocasionan una disrupción del mercado y no permiten precisamente el ejercicio de esas libertades económicas de una manera adecuada, ¿no? Indecopi ha cumplido un rol importante a lo largo de estos años, pero quizá ese rol del principio de la libre competencia no ha quedado del todo interiorizado en cuanto a su relevancia constitucional, ¿no? Creo que por ese lado es importante ese rol del Estado, porque si el Estado va a tener un rol vigilante, garantista, corrector, como se señala en la economía, esto tiene que verse plasmado realmente y lamentablemente muchas veces la población no llega a percibir que el Estado está cumpliendo con este rol vigilante de la economía. Muchas gracias, doctora Valdivia. Doctor Jove, ¿cuál es su punto de vista en relación a la parte orgánica de la Constitución del 93? Muchas gracias.
Bueno, cuando revisamos la parte orgánica, nos encontramos con una serie de problemas que desde mi punto de vista necesitan una reforma urgente. Empezaremos por las facultades que tiene el presidente de la República. Con esta Constitución de 1993, al presidente de la República se le han dado muchas más facultades que el presidente tenía en la Constitución del 79. Y estas facultades, en realidad, resultan perniciosas para la vida democrática y la consolidación de la institucionalidad en nuestro país. Fíjense, el presidente de la República tiene la facultad de ratificar las propuestas sobre los altos mandos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. O sea, ratifica los ascensos. Pero en la práctica, ¿qué ocurre? Que con esta facultad que tiene el presidente se está destruyendo estas instituciones, se está destruyendo la carrera, que es la aspiración máxima que tiene un profesional en cualquier institución. No es posible, por ejemplo, que a un presidente de la República le presenten la nómina de candidatos a ascenso y ascienda al cuarto en primer lugar y los tres anteriores tengan que irse al retiro por, esto le dicen el pase por renovación de cuadros, ¿no? No es posible que se vayan. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos sometiendo al extremo a las instituciones que de alguna u otra manera, por mandato de la Constitución, mantienen una neutralidad, son apolíticas y en realidad, pues, deben mantenerse al margen de la actividad política. Pero, sin embargo, con estas actitudes, ¿qué estamos haciendo? Otro aspecto que también es importante y que debe abordarse de inmediato es la ratificación de los embajadores. Los embajadores también son funcionarios de carrera. Entonces, el presidente de la República no puede improvisar a sus amigos como embajadores en los países que él quiera o que él desee. No, señor, tenemos que respetar esa carrera, tenemos que respetar la institución, ¿ya? Que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, con su institución formadora de embajadores. Entonces, fíjense que esto es urgente. Y desde mi punto de vista, esto debe ser retomado por el Congreso. El Congreso finalmente debe ser la instancia que ratifique o balotee, pues, a estos generales. Cuando nos vamos a las relaciones entre el Parlamento y el Ejecutivo, fíjense, esta ha sido una constante pugna, lucha, que ha dado lugar a crisis política permanente en nuestro país. Se tiene que revisar ese capítulo en la Constitución. Esa relación entre el Ejecutivo y el Parlamento tiene que ser de colaboración, tiene que ser una relación en la cual, pues, se deje de lado el cálculo de las cifras, de las ventajas, de los votos. Fíjense, hace un momento yo les hablaba de la Constitución histórica. Nosotros hemos tenido un parlamento en el Perú que era mucho mejor que los parlamentos europeos. ¿Por qué? Porque teníamos, pues, senadores y diputados, caramba, con una versación tremenda que le daban prestigio al Parlamento. Los ministros de Estado iban al Congreso a sustentar las leyes que ellos querían que se apruebe, participaban en los debates, solo que cuando se iba a votar se retiraban. Entonces, esto hacía, pues, que los ministros en realidad fueran transparentes sus acciones. Otro aspecto que también es bueno abordar es el de la descentralización. Miren, jóvenes, el problema en nuestro país es que hemos implementado la regionalización en el marco de la Constitución. Pero la regionalización no ha logrado descentralizar, no ha logrado llevar el desarrollo
a los pueblos o a las ciudades del interior. Y aquí también tenemos que nuevamente retomar nuestra constitución histórica. Manuel Pardo, en 1872, nuestro primer presidente civil, lo primero que hizo fue permitir que los departamentos administraran su presupuesto en la creencia de que si estos departamentos del interior del país administraban su presupuesto, entonces tenían que hacer algo más para captar recursos. Y efectivamente, eso generó desarrollo en muchos departamentos del interior. Y la prueba contundente de ese proceso de descentralización que lo inició a su manera Manuel Pardo fue con la guerra con Chile. Los chilenos ocuparon todas las ciudades de la costa, pero no pudieron ir más allá, a las ciudades de la sierra. ¿Por qué? Porque se encontraron pues con departamentos que estaban muy bien organizados y esa organización les permitió realizar la resistencia al invasor chileno. ¿Y saben cuál es la reflexión que hacía Manuel Pardo? Decía, nosotros no debemos actuar como los franceses. Los franceses, o el gobierno francés es como una araña, decía. Si sus enemigos le declaran la guerra, lo primero que van a hacer es cortarle la cabeza. Y ahí queda Francia, queda indemne. Entonces, eso no se puede permitir en un país. Y eso quedó demostrado cuando precisamente después del gobierno de Pardo, cuando inicia ese proceso de descentralización, en una forma incipiente en nuestro país, pero muy efectiva, tenemos pues la guerra con Chile. Luego, con relación a la Constitución Económica, hace un momento yo me había referido, se tienen que hacer cambios en esta Constitución Económica. Por ejemplo, particularmente, yo creo que deben variarse, por ejemplo, las normas de la inversión extranjera en el Perú. No es posible. Es cierto, esta Constitución se dio en una coyuntura de crisis, en una coyuntura donde ningún inversor quería venir al Perú a invertir. ¿Por qué? Por el terrorismo, por la crisis social, económica que teníamos, pero eso pues no es permanente en un país. Entonces, no es posible que ahora no podamos decirle a usted, señor, está usted ganando como nunca, pero pague usted un poco más de impuestos. Ellos le van a decir, señor, no puedo porque tenemos un contrato. Y si usted me sigue forzando, nos vamos al arbitraje internacional y vamos a ver quién gana. No, no es así. El país más liberal del mundo, que es los Estados Unidos, cuando una empresa inicia sus actividades, le dicen, yo te voy a exonerar de impuestos o te voy a dar un periodo para que tú puedas pagar tus impuestos mínimos, pero ojo, cuando estés ganando, me pagas más impuestos. Y eso es una lógica razonable en cualquier actividad económica. Entonces, yo lo dejo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Faconi, sus impresiones. Estoy muy agradecido. Bueno, como yo he sido excongresista de la República y tú también has trabajado ahí en el Congreso y conoces bien cómo funciona, por si acaso a ustedes jóvenes, el trabajo más extraordinario que yo he tenido ha sido el de congresista. ¿Qué hace el congresista? La función más importante del congresista es la de representación. En segundo lugar es fiscalización y en tercer lugar recién es la legislación. Así funcionan todos los parlamentos modernos del mundo. Si ustedes son congresistas y quieren hacerlo bien, tienen que trabajar desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana del día siguiente, ¿no? Entonces, aquí tengo la suerte de compartir esta mesa con dos destacados constitucionalistas como Oscar y Trilce, pero hay algunas cosas que no dicen los libros de constitucional y que es necesario que ustedes sepan. En el Congreso de la República y en todos los organismos democráticos, quien tiene los votos tiene la razón. Y eso es muy importante tenerlo presente, porque como bien ha dicho Oscar, el pueblo está representado en el Congreso de la República. El pueblo está representado en el Congreso de la República. Está estudiado en todos los textos de constitucionales y especialmente de ciencia política,
que el contrapeso por excelencia del Poder Ejecutivo y los excesos del Poder Ejecutivo siempre es el Congreso. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un choque, como es un choque de trenes entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo? Lo que pasa es de que definitivamente, si el Ejecutivo no disuelve el Congreso va a vacar al presidente, que es un poco lo que lamentablemente dentro de la inestabilidad política ha venido pasando. Lo escuchaba con mucha atención cuando hablaba Oscar del caso de un exgobernador que está preso y decía, ¿por qué no se aplica la ley por igual para todos? Por supuesto, nosotros necesitamos un sistema de justicia que aplique la ley exactamente igual a todos. Para los casos que son iguales o semejantes debe aplicarse la ley. Pero me hacía recordar una novela que yo supongo que ustedes la han leído, ¿no? Y si no, tenemos que volverla a leer, La rebelión en la granja, de George Orwell, y que decía de que hay unos animales que son más iguales que otros, ¿no? Entonces, esta es una novela extraordinaria que representa justamente el poder y la corrupción, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros la volvamos a leer. Y yo sé que ustedes son unos excelentes estudiantes y estudiosos de constitucional, pero serán buenos cuando tengan una visión política. No se queden solamente en el texto constitucional, por favor. Ustedes tienen que cambiar este país y, por supuesto, yo estoy convencido que el día de mañana cualquiera de ustedes va a ser magistrado del Poder Judicial. De repente de acá tendrán la honra de ser magistrados del Tribunal Constitucional. Y entonces no nos quedemos en el texto constitucional, en la letra fría. Hay que necesariamente tener una visión política. Y ahora que también el doctor Ulloa comentó esta publicación que ha hecho Carlos Torres Caro sobre las 13 constituciones, realmente está excelente. Se las recomiendo a todos ustedes y en todo caso yo entiendo que ya la Universidad Nacional de San Agustín habrá comprado algunos textos para la biblioteca, igual en San Pablo y nosotros en la Católica. Está buenísima la presentación, llama a leer, a investigar y ojalá que lo podamos hacer. Así de que yo soy un defensor del Congreso. El Congreso en todas partes del mundo está desprestigiado. ¿Y por qué está desprestigiado? Al margen, digamos, de los escándalos y todo, porque al Congreso se le pide que resuelva los problemas del Ejecutivo. Es fácil que venga el ministro o el presidente de la República y diga, ese es el problema del Congreso. El Congreso es obstruccionista, el Congreso no aprueba, el Congreso genera los problemas, el Congreso. Pero lo cierto es que el Ejecutivo tiene que asumir sus funciones y por supuesto el Legislativo también. No nos olvidemos de que la Constitución, los tribunales constitucionales, se lo vuelvo a repetir, ¿no? Están para controlar los excesos del poder. Y en segundo lugar, para hacer respetar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Muy agradecido. Muchas gracias, doctor Falconi. Brevemente, culminaré con mi intervención de apenas 2 minutos para poder cerrar este conversatorio, así como el doctor Falconi habló del Congreso. Yo voy a hablar acerca del Tribunal Constitucional, hoy mi casa, y de la cual me siento muy orgulloso, y en la cual han participado ilustres, hoy que nos encontramos en Arequipa, ilustres magistrados arequipeños, ¿no? Podríamos citar a los magistrados Díaz Valverde, Urbiola Ani, Sardón de Tobada, González Ojeda, y el doctor Ramos Núñez, entiendo que aunque puneño de corazón arequipeño, él siempre mencionaba eso. El profesor Macías, el magistrado. Así es, ilustres arequipeños, magistrados arequipeños. En la Constitución del 79, por primera vez, se da este control concentrado de la Constitución a través de la institución denominada Tribunal de Garantías Constitucionales, que fue recogida del modelo de la Constitución española. En la Constitución del 93 ha cambiado de nombre a Tribunal Constitucional con algunas particularidades diferentes a la del 79. Por ejemplo, podríamos mencionar
el número de integrantes. En la del 79 eran 9 integrantes, en la actual Constitución son 7 integrantes. En la del 79 eran 3 elegidos por el Poder Ejecutivo, 3 magistrados elegidos por el Poder Legislativo, 3 por el Poder Judicial. Hoy solamente los elige el Congreso de la República, y eso es parte del modelo constitucional que en su momento optó el legislador constituyente. Podríamos indicar, por ejemplo, que en otras realidades, como la Corte Constitucional de Colombia, son 9 magistrados, o en el Tribunal Constitucional Alemán son 16 los magistrados, pero eso va a depender del modelo que queremos tener dentro de nuestra Constitución. ¿Podría o no cambiar? Eso va a depender posiblemente de una reforma constitucional, qué sé yo, pero lo dejo ahí en el tintero. Lo que sí quisiera rescatar es que cuando se estuvo discutiendo la existencia del Tribunal Constitucional en el CCD del año 92, en principio no se quiso tener un tribunal, no se quiso continuar con lo que era en ese entonces el Tribunal de Garantías Constitucionales, y cuando se llega al pleno del CCD hubo una ardua discusión sobre incorporar o no al Tribunal Constitucional. Por una parte, el doctor Carlos Ferrero sostenía que era trascendental tener este control concentrado que nace con el profesor Kelsen y que se pone en evidencia en la Carta Austriaca de 1919, y por otro lado la posición del entonces parlamentario constituyente Enrique Chirinos, que sostenía que no era necesario un control constitucional concentrado. Al final venció la tesis del doctor Carlos Ferrero y hoy tenemos un tribunal constitucional, y para que podamos apreciar, en la Carta del 93 tan solo se denomina el Tribunal Constitucional como órgano de control de la Constitución. Es decir, no se le quiso dar en su momento el rango que debe tener este control concentrado, y que se rectifica con su ley orgánica, y al decir que es el órgano supremo de interpretación y control de constitucionalidad. Y con eso quisiera concluir, porque el Tribunal Constitucional el día de hoy viene cumpliendo con ese encargo constitucional que le da la Carta del 93 de ser el intérprete supremo y el control constitucional de nuestra actual Carta. Muy bien, con ello vamos a dar por concluido el presente conversatorio. A nombre del Tribunal Constitucional y del Centro de Estudios Constitucionales, agradecemos a los profesores que el día de hoy, a la doctora Valdivia, al doctor Oscar Jove, al doctor Marco Falconi, que han tenido un espacio dentro de sus agendas aquí en la ciudad de Arequipa. Y claro, a nuestros ilustres visitantes que el día de hoy se encuentran aquí presentes, y a los que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. Con ello vamos a dar por concluida la presente actividad académica. Muchísimas gracias por su participación. Hasta otra oportunidad.